Vida Cristiana, clase 9, audio 3. Nuestros cuerpos son consagrados. Ahora dice Romanos 12 que el sacrificio es vivo. La palabra sacrificio por lo general va de la mano de la muerte. En todo el Antiguo Testamento alguien moría. Y la idea acá es que en algún sentido nosotros también. Él es similar y es comparativo a Gálatas 2:20. El apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y la idea es de no vivir uno para uno mismo. Es un sacrificio, pongo todo mi ser en el altar de Dios. Para poder tener una vida cristiana verdadera, este punto es fundamental. No, mi vida cristiana está basada en cuanto yo le he entregado a Dios. Y no en cuanto yo tengo de Dios, porque yo de Dios ya tengo todo. Y es que no necesito más nada de Dios. Ustedes tampoco. Tenemos todo lo que necesitamos para ser felices. Seguro que está bien buscar crecer en lo económico, en lo mental, en lo espiritual, por supuesto, pero posicionalmente no necesitamos más. Hasta Él vino a vivir en mí para que a mí no me falte nada y para que yo pueda cambiar mi vida. Ahora, si yo no estoy cambiando mi vida, si mi vida no está siendo transformada, no es porque Dios nos haga faltar algo, sino que porque yo no quiero hacerlo. De ahí vamos al segundo versículo, cuando dice, no os conforméis. Y esa palabra conformarse puede traducirse a moldarse, acomodarse. Es lo mismo que cuando uno hace gelatina. ¿Saben lo que es la gelatina? Es eso gelatinoso, tan rico. Mi esposa a veces la hace, y la hace a los chicos, y bueno, es muy rico. Y la gelatina se amolda, importa el molde, se amolda. Y esa es la idea. Ahora, ¿a qué no debemos conformarnos? Y la idea es de vivir al estilo de. Y esta palabra conforméis aparece en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14, hablando casi de lo mismo. Salvo que ahora va hacia el deseo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 14. Y ahí dice, lo voy a leer porque es un versículo muy lindo y yo no lo tengo escrito. Dice ahí, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y ahí la misma palabra, no se conformen a sus deseos que antes tenían. Eso era antes, no debería ser ahora. ¿Sí? Y bueno, pero acá está hablando, no os conforméis a este siglo. La palabra siglo es esquema, y es la idea de algo que está, tiene un esquema, una forma. No tomemos la forma de este esquema. Y cuando habla de siglo, habla de este mundo, habla de este tiempo. Habla del caos que es este tiempo. Si en aquel tiempo el mundo era difícil, en este tiempo lo es aún más. ¿Sí? Y la idea de transformados, dice transformaos. Si no transformaos, y es la palabra metamorfosis, es el cambio de adentro hacia afuera. ¿Vieron como la mariposa? Que primero es un gusano, se mete en un capullo y sale, ¿sí? Y es una transformación total, de un gusano a una mariposa. Un cambio total, grande. Y la misma palabra que nosotros usamos para ese tipo de cambio, metamorfosis.
Ahora, estamos en el mundo. Jesús oró. No te ruego que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. Juan 17:15. Ahora, transformaos por medio de la renovación. Renovar no es cambiar, sino que es renovar. Usted tiene una jarra de agua sucia. Supongamos que la tiene hasta la mitad, ¿sí? Agua que sacó de la zanja, haga esa prueba. Tome una jarra de agua limpia, ¿sí? Y empieza a tirarle, a llenar esa jarra de agua sucia con agua limpia. Y eso es renovar. Usted va a llenar, va a hacer que rebalse la jarra de agua sucia. Y va a ver cómo el agua va a ser transformada y va a ser renovada. Eso es un proceso. Y mientras estamos viviendo esta vida cristiana debemos entrar en ese proceso. Comenzamos como niños recién nacidos, cuando recibimos a Cristo como Salvador. No sé hace cuánto que eres cristiano, pero entraste en ese proceso. Tal vez detuviste ese proceso. ¿Cuándo? Cuando no oraste, cuando no leíste la Biblia, cuando no predicaste el Evangelio, cuando no practicamos la verdadera vida cristiana. Ese proceso se detiene. Renovaos. No es un cambio de cerebro. Saco mi mente y cerebro no es mente. Mente en la Biblia es los pensamientos. Y eso es lo que debe ser renovado. Hay otros pasajes de la Escritura que hablan de lo mismo. Ahora, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, ¿sí? Nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de ver el mundo. Deben estar siendo filtrados, por decirlo de una forma, con la Escritura, con la palabra de Dios. Dice, para que comprobéis, y ahí aparece la palabra docoinazo. No importa cómo suena, y de hecho estoy seguro que lo digo mal. Pero es la idea de examinar, para que ustedes examinen y prueben lo maravilloso de la voluntad de Dios. Y esta palabra es comprobar. Está bien traducido, es comprobar, es experimentar lo maravilloso de la voluntad de Dios. Y a eso apunta. No habla del proceso, porque acá dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y vos decís, a veces Dios me hace pasar por momentos difíciles. ¿Qué tiene eso de bueno? ¿Qué tiene eso de agradable? ¿Qué tiene eso de perfecto? Pero es que en el proceso vamos comprobando, y por eso es tan importante la palabra en el original. A medida que experimentamos, llegamos a la conclusión, después del viaje que vamos haciendo, de las tormentas que nos toca pasar, de los momentos de dificultad, que la voluntad de Dios es maravillosa, porque hizo una obra en nuestra vida que nos transformó. Como cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasen al otro lado. Él se quedó en una orilla, pero ahí hubo una tormenta. Y eso no tuvo nada de agradable, nada de bueno, nada de perfecto. Era todo feo, había viento, causaba miedo. Después cuando Jesús se acercó era como un fantasma. Pero en ese momento es cuando Pedro se dio cuenta que Jesús era capaz de hacerlo caminar sobre el agua. Y ahí le deja la lección el Señor Jesús de que las circunstancias son pequeñas al lado del propósito de Dios. Y en la experiencia del cristiano, cuando va viviendo su vida cristiana, verdadera vida cristiana, la verdadera,
va creciendo, va siendo transformado y va disfrutando de las consecuencias de haber hecho la voluntad de Dios en medio de la dificultad. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es la situación grande y tan grave que te hace sentir mal, hasta tal vez las lágrimas? Es la tormenta, es el momento, justo ahora, para hacer lo que Dios quiere. Y así poder disfrutar de lo que Dios tiene para nuestra vida. Hacer lo que Dios quiere para disfrutar de lo que Dios tiene para nuestra vida.